No sé, podéis ir hablando. Ya le tenemos aquí. Ya me tenéis aquí. Hola, Perfecto. buenas noches. Buenas noches. Gracias, lo Hola, primero, buenas gracias por noches. la entrevista. Buenas noches. Y bueno, ¿nos puedes contar un poco de dónde viene el conflicto entre Palestina y Israel? Que es histórico y no es la primera vez que hay una escalada de violencia aquí. Me preguntáis a mí, a Julio, ¿verdad? Sí, Sí. Ah, vale, perfecto. Hombre, a ver, me alegra de esta pregunta. Dice, me alegra que me haga esta pregunta. Mire usted, el origen, por encontrar alguno, está en la fecha que se conmemora mañana. Mañana, 15 de mayo, aparte de que sea el 15M y que aquí en Madrid se celebre San Isidro, pues es el 73 aniversario, el 73 aniversario de la partición de lo que era el mandato británico de Palestina por encargo de la ONU. Fue uno de los primeros encargos de las primeras resoluciones de la ONU, nada más crearse en el año 47, y lo que estableció la ONU es que ese mandato, o sea, una colonia, el mandato británico, colonia británica de Palestina, quedara dividido en dos estados. Un estado judío se llamó así por parte de la ONU y un estado árabe que se llamó así por parte de la ONU. El estado árabe nunca se constituyó, nunca se creó, porque el día 15 de mayo, es decir, mañana hará 73 años, se inicia la primera guerra entre todos los países de la Liga Árabe y los israelíes. Al crearse, crearse el Estado de Israel, al proclamarse el Estado de Israel por David Ben Gurión, que fue el primer dirigente de ese nuevo Estado. Un Estado que se califica de sionista y no es un insulto, porque ellos, los que van a crear el Estado de Israel, se llaman a sí mismos sionistas desde el momento en que reivindican la vuelta a Sion, al monte Sion, que está allí cerca de Jerusalén. Y el término sionista viene de eso, del Antiguo Testamento, de la antigua Biblia. Reivindican dos cosas los israelíes que crean este Estado, ¿no? Reivindican una tierra sin hombres para un pueblo sin tierra, lo cual es una auténtica falacia. O sea, es decir, que los judíos, por supuesto, eran víctimas de la diáspora y habían sido víctimas del Holocausto recientemente en la Guerra Mundial, y vivían en cualquier parte del planeta Tierra. Y ellos no tenían tierra, pero en la tierra a la que iban a invadir y a crear un estado artificial, sí era una tierra con hombres y con mujeres, por cierto, a pesar de lo que dice la propaganda sionista, la propaganda creacionista del Estado de Israel, ¿no? Bueno, con una serie de mitos, por ejemplo quizás el más importante, la de creación de un Estado en un sitio donde estaría deshabitado según esa mitología. Se proclama un Estado el 15 de mayo y se inicia una guerra terrible, en que ese nuevo Estado es capaz por cierto, de derrotar a todos los ejércitos que se le enfrentan, al ejército egipcio, al ejército de Arabia Saudí, que no hizo mucho, pero vamos, algunas tropas envió, al ejército iraquí, al ejército sirio y al ejército libanés. Todos esos estados, que eran los pocos estados árabes que eran independientes, muchos de ellos siguen siendo colonias, se enfrentan al Estado de Israel recién creado y pierden la guerra. Es decir, Incluso Cisjordania también, ¿no? ¿cómo, perdona? No te Cisjordania entiendo. también, el estado de Cisjordania que también se une a los árabes en contra de Israel. Bueno, a ver, Cisjordania estaba y Gaza estaban dentro de los límites que la ONU había dejado para ese Estado árabe que nunca se crea, ¿eh? Y entonces, al final de la guerra, Cisjordania no se convierte en el Estado palestino, pasa a ser se anexiona por parte de Jordania. Jordania antes de la guerra se llamaba Transjordania. Al juntarse, Transjordania y Cisjordania son los nombres de la orilla derecha y la orilla izquierda del río Jordán, ¿no? Al anexionarse Cisjordania después de la guerra contra Israel, pues el país cambia de nombre y se llama Jordania Secas, porque une Transjordania y Cisjordania. El territorio de Gaza tampoco se crea allí ningún estado independiente, porque pasa a formar parte de Egipto. O sea, Egipto se anexiona a la franja de Gaza, ¿no? Claro, hay tres guerras más, es decir, está la guerra del 56, que se llamó también la guerra del Canal de Suez, está la guerra del 67, en la que
los israelíes ocupan Gaza y ocupan Cisjordania, y la guerra del 73 o guerra del Yom Kippur, en que también vuelven a ser derrotados los países árabes en confrontación con Israel. La cuestión es que desde el año 48 se crea el Estado de Israel, con las fronteras más o menos reconocidas actuales, y en el año 67, en la Guerra de los 6 días, Cisjordania, Gaza y, por cierto, los Altos de Golán, que pertenecen a Siria, son ocupados por Israel. Es decir, que Gaza y Cisjordania están ocupados militarmente, están ocupados de una manera ilegal, porque el derecho internacional no reconoce esa ocupación. La ONU, una infinidad de resoluciones a lo largo de estos años, ha establecido que Israel tiene que marcharse de los territorios ocupados, que serían eso, Gaza, Cisjordania, bueno, y perdón, y se me ha olvidado la mitad oriental de la ciudad de Jerusalén, que es donde se ha iniciado el conflicto reciente, ¿no? El conflicto actual de estos días se inicia porque el Estado de Israel, la judicatura del Estado de Israel, pretende desalojar viviendas de un barrio palestino en Jerusalén Oriental, de familias que llevaban ahí viviendo toda su vida. Sus antepasados habían construido las casas allí, y se pretende desalojar ese barrio. Las protestas de los palestinos llevan un crescendo en la medida en que la policía y el ejército israelí reprimen duramente a la población palestina de Jerusalén Oriental, y ya en estos momentos pues el conflicto se ha extendido aquí y allá, ¿no? Por un lado, Gaza, que está siendo bombardeada cruelmente, que en cualquier momento se prevé que puedan intervenir por tierra otra vez los israelíes. Cuando digo otra vez, es que sería la cuarta vez, creo, en que Gaza es invadida desde el año 67 por las tropas israelíes, ¿no? Y luego una novedad importante en este conflicto, aparte de la novedad de que esté habiendo una revuelta de muchos días ya en Jerusalén, que eso es novedoso. Normalmente cuando ha habido algún enfrentamiento con la policía, pues ha sido en la explanada de las mezquitas, coincidiendo con una festividad religiosa, pero ahora ha coincidido el fin del Ramadán con unas protestas que llevan ya muchos días, ¿no? Lo novedoso, además de esto, es sobre todo el que en muchas ciudades de Israel, no de Cisjordania ni de Gaza, sino de Israel, dentro del Estado de Israel, está habiendo enfrentamientos, vamos a decir, vecinales, que están llevando a los analistas a decir que estamos ante un enfrentamiento civil, ante una posible guerra civil, porque claro, en lo que es el Estado de Israel, el que sus fronteras están reconocidas por la ONU, etcétera, sí. Dentro del Estado de Israel hay una minoría de población palestina, ellos lo llaman árabes, sin más. Algunos se llaman a sí mismos árabes israelíes y la mayoría se llaman a sí mismos palestinos. Dentro del Estado de Israel tienen, desde luego, carné de identidad y pasaporte israelí, y tienen, bueno, al menos de jure, aunque no de facto, pero de jure tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos israelíes. Por cierto, en la creación del Estado de Israel se establece que el árabe es lengua oficial de Israel junto con el hebreo y el inglés, los tres idiomas oficiales. Es decir, que la población palestina dentro de Israel supuestamente, presuntamente, legalmente tiene los mismos derechos que la población judía. Bueno, pues esas personas palestinas dentro de Israel, que por lo general nunca se han movilizado, si se han movilizado, desde luego ha sido siempre de una manera pues absolutamente pacífica, etcétera. Estos días está habiendo enfrentamientos, cuando digo armados me refiero pues con armas blancas o con estacas, etcétera, pero está habiendo judíos que están atacando a palestinos en la ciudad de Haifa, por ejemplo, la ciudad de Lod, que es donde está el aeropuerto de Tel Aviv, en la ciudad de Nazaret, que es un sitio histórico de los palestinos y también de los cristianos y de los judíos. En fin, Nazaret, después de Belén y de Jerusalén, pues la tercera ciudad más importante desde el punto de vista religioso. En todas esas ciudades que nunca había habido enfrentamientos violentos entre las dos comunidades, está habiendo ahora enfrentamientos, pues ya digo, con machetes, a veces con estacas, con palos de golf, con palos de béisbol. Y claro, esta situación está, bueno, aquello es una olla a punto de estallar. Has comentado que puede empezar una cuarta guerra allí en la Franja de Gaza. ¿Qué consecuencias humanitarias traería que esta guerra diera comienzo? Pues un nuevo desastre. Hombre, la guerra ha comenzado ya, lo que no ha habido es todavía invasión terrestre, pero vamos, aparte de los bombardeos aéreos,
está habiendo desde el primer día bombardeos de por tierra con artillería y con tanques, ¿no? O sea, los tanques y la artillería están ahora mismo en el muro de hormigón que separa Gaza del Estado de Israel y están bombardeando también desde tierra, ¿no? Luego además está esta historia de la que presumen los israelíes, que es la cúpula de hierro. La tal cúpula de hierro es un sistema balístico de misiles antimisiles. Esto se inició ya en la primera guerra del Golfo, no la segunda que cayó Saddam Hussein, sino la primera contra Saddam Hussein, con aquellos misiles Patriot, que eran misiles antimisiles que trajeron a Estados Unidos y los trajeron a Israel para proteger a Israel también en aquella guerra, o sea que llevan ya unos cuantos años instalados allí. Se ha mejorado mucho, al parecer, desde el punto de vista técnico, el sistema antimisiles, y entonces esto significa de facto, o sea, la consecuencia de esta cúpula de hierro es que una gran parte de los cohetes que envían desde Gaza no llegan a ningún objetivo, o sea, estallan en el aire porque los hacen estallar desde el sistema antimisiles. Lo cierto es que también es una pequeña novedad. Algunos cohetes de los muchos que están enviando desde Gaza están cayendo en territorio israelí, cosa que no habían ocurrido antes. Algunos incluso en Tel Aviv y cerca de Jerusalén, lo cual también es absolutamente novedoso. Y hay una pequeña cifra de israelíes que han muerto bajo los cohetes palestinos. Creo que son 6 o 7 frente a más de 120. ¿Qué diferencia hay Sí. entre los cohetes que lanzan los palestinos, que si no me equivoco fueron los que empezaron con el lanzamiento de cohetes, con las bombas que lanza el ejército israelí? Pues la diferencia fundamental es que son mucho más efectivas. Es decir, que estamos hablando de un país que tiene uno de los ejércitos, vamos, el ejército más potente desde luego de Oriente Medio y uno de los ejércitos más potentes del mundo, que tiene un gasto militar desaforado y que se lo puede permitir gracias al apoyo económico y militar de Estados Unidos, frente a un territorio como el de Gaza, en el que está hacinada cerca de 2 millones de personas en un territorio pequeñísimo, y que los cohetes que son de fabricación, no voy a decir casera, pero desde luego prácticamente artesanal, porque se fabrican allí in situ, no son cohetes. Alguna vez llegaron cohetes desde Egipto y tal, a través de los hermanos musulmanes y tal, los famosos cohetes Katyusha, que eran de origen ruso y tal. Pero ahora mismo son cohetes fabricados allí, en sótanos y tal, en talleres subterráneos, y son cohetes como, vamos, lo que se puede evidenciar es que tienen una capacidad muy pequeña. Además, además el añadido de que con el sistema antimisiles de Israel, pues, aunque fueran misiles más efectivos, ¿verdad? Pues no tendrían. Ya digo, lo que aparece es que ha aumentado su capacidad militar en la medida en que los cohetes están llegando más lejos que de costumbre. Están llegando a Tel Aviv o a las afueras de Tel Aviv, al menos, a las afueras de Jerusalén occidental. Y esto es novedoso porque normalmente tenía un alcance mucho más pequeño, ¿no? De a lo mejor 50 kilómetros, 70. ¿Y por qué Estados Unidos está tan apoyando tanto bueno, ha apoyado siempre tanto a Israel? Pues mira, esta es una pregunta interesante. La pregunta quizá incluso se le puede dar la vuelta, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir existiendo la desgracia del pueblo palestino? Pues seguirá existiendo mientras tengan el apoyo de Estados Unidos, ¿eh? Hay ejemplos, en fin, relativamente cercanos. El apartheid en Sudáfrica, que tiene mucho parecido al apartheid que hace Israel con los palestinos, pues acabó después de la caída del muro de Berlín, cuando Estados Unidos dijo: vamos a hacer una conferencia de paz y vamos a arreglar el problema de los sudafricanos, de tal suerte que Nelson Mandela estaba en la cárcel y un año más tarde, año y medio más tarde de esas conversaciones, ya era presidente de la República, ¿no? En muy poco tiempo en los Estados Unidos consiguieron acabar con una situación terrible y que se hubiera elecciones libres y que cambiara el gobierno y los fundamentos del Estado, la Constitución y todo. ¿Crees que con la presidencia de Biden, ahora que es más reformista, puede cambiar la situación en Palestina o van a seguir teniendo un apoyo incondicional al Estado israelí? Pues hasta el día de hoy, que es viernes y día 14, no se puede decir que haya habido ningún cambio en la política de Biden. Fíjate, porque además está habiendo cambios en la política de Estados Unidos con
Irán, es decir, Biden sí que está dispuesto a relanzar las conversaciones con Irán en el tema de la energía atómica, etcétera, que les había iniciado Obama y que les había cortado Trump. Con Cuba vuelve a la política de Obama, es decir, a la apertura de fronteras. De hecho, bueno, desde la época de Obama hay una embajada cubana en Washington y una embajada estadounidense en La Habana, lo cual fue una novedad. Y este está intentando volver a abrir las relaciones con Cuba. Incluso, sorprendentemente, en Venezuela, pues este señor, el presidente autonombrado Juan Guaidó, esté dispuesto públicamente a ir a unas conversaciones con el gobierno en fin, el gobierno legítimo, el gobierno de Nicolás Maduro, pues indica que hay un cambio también en Estados Unidos, porque Guaidó no haría nada de lo que está haciendo si no tuviera detrás Estados Unidos diciendo, oye, aquí hay que arreglar este asunto. En Israel, la pregunta es, ¿podría pasar lo mismo en Israel? El que le dejaran de apoyar o que le empujaran a llegar a un acuerdo razonable con los palestinos, podría ser, dado que está habiendo estos cambios en Cuba, en Venezuela o en Irán. Pero podría ser, ¿eh? Hasta el día de hoy no ha habido ningún gesto siquiera de que vaya a cambiar la política. Muchas asociaciones a favor del Estado israelí defienden que los bombardeos israelíes no son tan crueles porque avisan, porque las cámaras están enfocando. Usan ese argumento para justificarlos. Dicen que los de los palestinos pues no avisan y por eso son más crueles. ¿Es aceptable esta justificación? No, es propaganda. Es propaganda porque no es aceptable. O sea, hay una legalidad internacional. Entonces, la Quinta Convención de Ginebra sobre derecho humanitario y sobre derecho de guerra establece con claridad que la población ocupada por una potencia extranjera tiene unos derechos que tienen que ser garantizados por la potencia ocupante. Pero la potencia ocupante, en vez de hacer propaganda de toda esta historia, lo que tendría que hacer es garantizar la vida y los derechos humanos de la población palestina. Fijaos si hay una conculcación de la legalidad internacional y de las convenciones de Ginebra y de las resoluciones de la ONU, que la potencia ocupante, esta y cualquier otra potencia ocupante en cualquier otra parte del mundo, está obligada a atender sanitariamente a la población ocupada. Bueno, Israel está siendo famoso estas semanas, estos meses, porque han vacunado rápidamente a una gran parte de la población israelí y, sin embargo, no han dado ni una sola vacuna a la población palestina cuando es su obligación, según las resoluciones de la ONU, según las resoluciones de la Quinta Convención de Ginebra, y además impiden que los palestinos consigan ellos mismos sus propias vacunas. O sea, cuando se las han ido a vender los Pfizer o los AstraZeneca o los chinos o los rusos que también se han querido vender, los otros han puesto todo tipo de dificultades para que entren. Entonces, el Estado de Israel, como fue el Estado de Sudáfrica, es un Estado criminal que se basa su política con los palestinos en un apartheid, porque ellos, de verdad, yo no quiero exagerar, pero están muriendo muchas personas, muchos niños, y todo esto de que si ellos avisan antes de bombardear es una falacia, porque si no, no habría 120 muertos, muchos de ellos menores de edad, y de esos menores, muchos de ellos niños pequeños, ¿no? Es decir, el Estado de Israel se basa en la guerra desde el inicio hasta el día de la fecha. O sea, no hay una sola generación de israelíes que no haya estado en una guerra. He mencionado antes los conflictos armados que ha habido. La población israelí está obligada al servicio militar. Los chicos durante 3 años, las chicas creo que durante 1 año y medio solamente, pero todos, hombres y mujeres, van al servicio militar. Y no hay una sola generación israelí que no haya estado en la guerra. O en la guerra inicial de la que hemos comentado, de la Nakba, de la inauguración del Estado de Israel, o en la guerra del 56 del Canal de Suez, o en la guerra del 67 de los 6 días, o en la guerra del 73 de Yom Kippur, o en todas las invasiones de Gaza, que ha habido 4, más 2 guerras en el Líbano, que también, o sea, no hay un solo israelí que no haya vivido la guerra en sus propias carnes, y no hay un solo israelí que no esté orgulloso de haber matado, como dicen ellos, árabes, sean árabes egipcios, sean árabes libaneses, sean árabes palestinos. Hablando de la guerra de los 6 días del 1967, en esa guerra Israel captura la península de Sinaí, de Egipto, y sin embargo
la tiene que retornar a Egipto en el 79 por mandato de la ONU. ¿Qué ha cambiado en la ONU para que en 1979 Israel tuviera que devolver los territorios ocupados y sin embargo ahora parece ser que hacen lo que les da la gana? Bueno, el año 79 son los acuerdos de Camp David entre el gobierno de Mubarak y el gobierno israelí. El gobierno de Mubarak, Mubarak era el presidente de la República en Egipto, pero no solo ahí hay una intervención de la ONU, sino que hay una intervención en Camp David está en Estados Unidos, una intervención de Estados Unidos, el presidente Carter en aquel momento, que hace de intermediario entre egipcios e israelíes, y la mayoría de los países árabes lo que interpretan es que ahí hay una traición. Me explico. Es decir, que los egipcios recuperan el control sobre el Sinaí y sobre el control sobre el canal de Suez, que estaba también controlado por los israelíes, a cambio de dejar de apoyar a los palestinos y de declarar que ya los israelíes no eran enemigos del Estado egipcio. Por eso todos los estados árabes, todos los estados de la Liga Árabe, empezando por los palestinos, declaran que el gobierno de Mubarak de Egipto es un gobierno que les ha traicionado, etcétera. Es decir, que la pregunta tuya, que cómo consiguen la devolución del Sinaí, pues con un acuerdo que para muchos, para la mayoría de los árabes es una traición, se puede calificar a lo mejor de muchas maneras, pero en todo caso es un acuerdo en el que, con la mediación del presidente Carter de Estados Unidos, los egipcios renuncian a cualquier a cualquier guerra, a cualquier intervención militar contra los israelíes y apoyar militarmente a los palestinos. Y por cierto, renuncian a Gaza, ya desde los acuerdos de Camp David, que son los que tú mencionas del 79, al devolverles los israelíes, al devolver Sinaí y el canal de Suez, no devuelven Gaza. Gaza lo mantienen como territorio ocupado, en ese acuerdo del 79. ¿Habría alguna posible solución a corto plazo que no pasara por una guerra y un conflicto bélico? Teniendo en cuenta la experiencia de las anteriores intervenciones en Gaza, me da la impresión de que nos estamos aproximando al precipicio, que va a haber una guerra que, hombre, todas estas guerras de Gaza pues han durado a lo mejor un mes y medio, pero nos enfrentamos a varias semanas de crímenes. Yo no puedo calificarlo, y yo creo que lo califican así la mayoría de los analistas, crímenes de guerra, porque en todo caso son crímenes que están violando la Convención de Ginebra y las resoluciones de Naciones Unidas, es decir, que hay una intervención ilegal. Esto no es óbice para que, bueno, cualquier pueda criticar también que desde Gaza lanzan misiles. Bien, está bien, pero los resultados son que un bando, por llamarlo de una manera, ha conseguido, entre comillas, que unos pocos cohetes caigan en tierra y que mueran 7 personas, que por cierto yo no estoy tampoco, o sea, todo mi condolencia para las familias de esas 7 víctimas, ¿no? Civiles, creo que todos son civiles, creo que hay un policía, pero los demás son todos civiles, ¿no? Pero claro, es que en el otro bando ya han por 130, 140 muertos, a lo largo de esta noche pues podrán llegar a 150 o a 200. El asunto es eso. Yo creo que la base de la guerra de hoy día es la que estábamos mencionando, la que he mencionado yo antes, al menos, que es lo que podéis leer en bastante de la literatura de los autores que se han preocupado de la cuestión en Oriente Medio. El Estado de Israel nace con la guerra y solo puede subsistir a través de la guerra. Añadamos que ahora mismo hay además, hoy, cuando digo ahora mismo quiero decir hoy, hay un aliciente más para la guerra, y es que en Israel no hay gobierno, hay un gobierno provisional de Netanyahu. O sea, Netanyahu, el actual primer ministro, lo es en funciones desde hace 4 elecciones. O sea, han conseguido. ¿Y esto le puede beneficiar? ¿Cómo, perdón? ¿La guerra le puede beneficiar para conseguir un gobierno estable? La guerra, desde luego, al menos aplaza la votación en la Knesset. La Knesset es el Parlamento israelí, está aplazando o sea, ahora mismo en esta 4ª elección no está claro quién ha ganado, si ha ganado Netanyahu o sus oponentes. Entonces el presidente de la República y el presidente del Parlamento han encargado a la oposición a Netanyahu, que son casi tan de derechas como él,
les han encargado formar gobierno a la oposición, con lo cual Netanyahu ahora mismo está en minoría y ahora mismo puede perder el gobierno. Esto no es pequeña cosa no solo para sus partidarios o para el sector de la oligarquía israelí que sustenta al gobierno de Netanyahu, sino que además Netanyahu tenía que estar en el banquillo, es más, se ha librado del banquillo por estas 4 elecciones, por estar en campaña electoral permanente y de paso por la pandemia. Pero Netanyahu ya se sentó en el banquillo hace un año y pico y si pierde las elecciones, es decir, perdón, si pierde la investidura, ¿verdad? Probablemente vaya al banquillo una vez con muy graves acusaciones de corrupción, ¿eh? Es decir, que no... Y además, como el Estado de Israel es un Estado curioso, porque en algunas cosas, para sus propios habitantes, sí que es un Estado de Derecho, a mí no me duelen prendas en decirlo, es decir, que ahí contra su propia población o a favor de su propia población, según los casos, los tribunales sí que actúan con la legalidad en la mano y de una manera coherente, es decir, que no es el primer presidente del gobierno, ahí estuvo Sharon y estuvo Olbert, sentados en el banquillo por corrupción, que esto a lo mejor no lo... Todavía estamos esperando aquí que Aznar, ¿verdad? O Rajoy estén en el banquillo y sin embargo ahí pues lo tienen. Ahora, efectivamente, la guerra favorece, por lo menos el aplazamiento del problema de la investidura, favorece el aplazamiento. Claro, ningún juez le va a sentar otra vez en el banquillo, hombre, si estamos en guerra, por favor, esperaos un poco, ¿no? O sea, eso yo creo que influye. Esto puede ser opinable, que en la guerra actual, en la agresión actual de los israelíes contra Gaza, esté influyendo el tema electoral. Es decir, esto es opinable. Luego, sí que es mi opinión, ¿no? Y en todo caso, a la pregunta inicial, que era ¿cuánto puede durar esto? No se sabe. Pero vamos, todas las distintas agresiones que ha habido contra Gaza, pues han significado, pues eso, un proceso de mes y medio, 2 meses, vaya usted a saber. Sí que quiero mencionar que una de las guerras de Gaza coincidió con el final o con el inicio del mandato de Obama, de tal suerte que esos meses que hay entre noviembre, que se vota en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y el veintitantos de enero, que toman posesión, esto es histórico, o sea, cada 4 años las elecciones son en noviembre, y el presidente nuevo toma posesión el 20 de enero siguiente, el veintitantos de enero, ¿no? Bueno, pues la guerra esta de Gaza duró todas las navidades y 2 días antes de que tomara posesión Obama pararon los israelíes. Es decir, que si hay algún acontecimiento exterior, sobre todo si es estadounidense, a lo mejor para la guerra antes. Pero vamos, cualquier suposición pues es prematura, ¿no? Es decir, no, nadie tenemos una bola de cristal y bueno, en todo caso, vamos, lo que es seguro es que va a haber un baño de sangre, que la entrada por tierra de los marinos israelíes, no solo de la infantería, sino también de los tanques y de la artillería, pues va a suponer una masacre, un baño de sangre, en el que están muriendo sobre todo civiles, o sea, que toda la propaganda en eso es falsa, ¿no? Están muriendo sobre todo civiles y muchos de ellos menores, y de esos menores muchos de ellos niños pequeños, ¿no? Lo cual es absolutamente inaceptable, o sea, es inaceptable, se pongan como se pongan, ¿eh? Lo diga quien lo diga. Carol, no se te escucha. Si quieres que pruebe la otra Carolina. Ah, no, es que había hecho una pausa esperando que a lo mejor había otra pregunta. Sí, había otra pregunta, pero no se está escuchando. Sí. Entonces ahora, vale, ya está. ¿Cuál es la pregunta? Nada, se ha vuelto a ir el audio. Bueno, pues pregunto yo. Sí, sigo yo. ¿no? Quería preguntarte cuál es el objetivo de vuestra organización que pretende conseguir dentro del conflicto. Vale, nuestra organización se llama Paz Ahora y precisamente lo que pretende es eso, que haya paz, o sea, que haya en este conflicto y en otros en que hemos intervenido. Nosotros nacimos en la guerra de Bosnia y luego estuvimos interviniendo en la guerra de Kosovo y luego estuvimos en Afganistán y también empezamos hace bastantes años a trabajar en Palestina. Nuestra función principal es hacer lo posible por conseguir la paz, es decir, entendiendo que la paz no es solo la ausencia de guerra, y por lo cual nosotros colaboramos mucho con campos de refugiados en donde hemos tenido una labor solidaria, sobre todo sanitaria, pero también escolar, con niños y niñas de campos de refugiados en todos estos países que he mencionado.
Y esa es nuestra función, que tiene una doble vía, ¿no? O sea, una intervención en los países en los que intervenimos y una intervención aquí, en España y en Europa, porque a veces intervenimos en seminarios en Francia o en Italia, etcétera. Una intervención aquí de sensibilización. Nosotros no entenderíamos haber estado en Bosnia o en Afganistán sin ser capaces de explicar a la población civil de aquí por qué hay que ser solidarios con los refugiados o con los niños de los centros escolares o con los que están sufriendo en los hospitales. Es decir, nosotros lo que sí siempre hemos sido, no somos neutrales en los conflictos, o sea, nosotros estamos a favor de las víctimas siempre y entendemos que los palestinos son las víctimas aquí, pero lo que sí somos es colaboradores de organizaciones civiles, es decir, nosotros jamás hemos colaborado con organizaciones armadas de ningún tipo. Nosotros hemos colaborado, ya digo, con campos de refugiados, con las escuelas de esos campos de refugiados, con centros sanitarios, con ambulatorios y a veces con grandes hospitales como es el hospital de Jenin, que es un hospital, es el hospital provincial que atiende pues una población creo que son 250.000 habitantes, no es pequeña cosa. Entonces, esperamos que ya digo, nosotros colaboramos con organizaciones civiles a ayudar a los civiles que están siendo víctimas de la guerra. Ya para terminar, queríamos saber si crees que los palestinos y los israelíes pueden llegar a algún acuerdo y llegar a un acuerdo para acabar la violencia y crear, por ejemplo, el Estado palestino y que el territorio que ahora tienen los palestinos sea reconocido como Estado, como proponía inicialmente la ONU. ¿O crees que es inviable un acuerdo? Yo creo que es inviable en la medida en lo que habéis preguntado hace un rato. O sea, mientras que los Estados Unidos no decidan presionar a Israel, vamos, obligar a Israel a cambiar de política, los israelíes no están interesados en cambiar de política y los palestinos no tienen fuerza. Ni tienen fuerza militar, ni tienen fuerza diplomática, ni fuerza de ningún tipo para imponer ni siquiera, no ya la creación de un Estado palestino, sino la desocupación militar. O sea, que se cumpla la resolución de la ONU en el sentido de que los militares israelíes salgan de los territorios ocupados, ¿no? No tienen fuerza para eso. Yo sí quería, si me dejáis un segundo, que quiero mencionar una cosa de España con respecto a los palestinos, ¿no? Y los israelíes. Me gustaría mencionar, porque ahí está Internet y están empezando a intervenir en las tertulias televisivas, en las tertulias radiofónicas, etcétera, la extrema derecha, los herederos de los nacionalsocialistas españoles, es decir, los de Vox y todos los voceros de Vox, están estos días defendiendo a capa y espada a los israelíes, lo cual es un poco sorprendente. Y en el otro conflicto que hay ahora mismo abierto en el mundo, es decir, la otra masacre, por llamarlo con todas sus letras, que es la de Colombia, exactamente lo mismo. O sea, Santiago Abascal, pero todos estos tertulianos, los maruendas y todos estos, y los Indas y compañía, y los voceros de la COPE, el Carlos Herrera, todos estos están defendiendo al gobierno de Israel y al gobierno colombiano, que lo que están haciendo en ambos casos, aunque no tengan que ver ninguno de los dos conflictos el uno con el otro, pero lo que sí tienen que ver es que la derecha más extrema española y también la europea, la señora Le Pen, el señor Salvini, todos estos están a favor de los gobiernos que asesinan a la población civil. Esto yo creo que es bueno que se sepa, que se conozca. Ya digo, no hay más que mirar Twitter, Claro. o no ves que oír a las tertulias de la COPE, Sí. Carlos Herrera en la Onda y este tipo de programas vomitivos. Completamente de acuerdo. Creo que además habéis convocado para mañana, 15 de marzo, unas manifestaciones por toda España en apoyo a los palestinos, ¿no es así? Sí, mañana, que 15 de mayo, como es el aniversario de todos los años, se convocan manifestaciones, estaban ya previstas. Claro, cuando empezamos a organizarlas, no solo nosotros, muchísimas asociaciones de todo tipo y sindicatos y partidos de izquierda, etcétera, en toda España. Mañana hay 40 convocatorias en toda España, la mayoría en capitales de provincia, pero luego otras en ciudades pequeñas como Reus o como Vic en la provincia de Barcelona, en fin. Ya te digo que estaban previstas, como todos los años, pero claro, ahora mismo lo estamos haciendo nosotros y el resto de los convocantes con más fuerza, porque hay que conseguir la paz en Israel, vamos, la paz en Palestina y que Israel deje de matar. Y por cierto, ya que he mencionado lo de Colombia, por hacer propaganda, que se sepa que la manifestación de Palestina de mañana, sábado día 15, es a las 12 del mediodía, sale de Atocha
hasta el Ministerio de Exteriores y luego la Puerta del Sol, sube por toda la calle Atocha, y por la tarde hay la manifestación que convoca la comunidad colombiana en Madrid, que también va a ir hacia Sol y la Plaza España, ¿no? Mañana, ya digo, y no solo en Madrid, en un montón de ciudades va a haber protestas contra la violencia de los estados contra la población civil, ¿no? Lo que queremos en ambos casos, en el caso de Palestina, pero también en el caso de Colombia, es que los ejércitos y las policías de esos dos países dejen de matar. Y luego habrá que acordar muchas más cosas, pero la primera es que inmediatamente dejen de matar a la población civil. Muchas gracias por este rato de entrevista, ha sido un placer y la verdad es que ahora comprendo y supongo que todos mucho mejor lo que está pasando actualmente entre Palestina y el Estado israelí. Muy bien, pues muchísimas Sí, gracias. yo quería preguntar por último, ¿en qué lugares podríamos informarnos más sobre este conflicto? Pues, ¿Fuentes fiables? fuentes fiables, pues hay muchas, hay muchísimo, muchísimo escrito y ahí está en las bibliotecas, ¿no? Pero vamos, ahora mismo, por ser una cosa urgente en Internet, podéis encontrar un montón de asociaciones, de ONGs, de organizaciones palestinas, tanto en Palestina, que la mayoría tienen páginas web en inglés, como de la diáspora. Aquí hay organizaciones palestinas en España que tienen la página web en castellano, por supuesto, y las hay en francés, en Francia, y en italiano, en cualquier idioma, ¿no? Y bueno, o sea, quiero decirte que hay muchísima literatura, digamos, sesuda, o sea, es decir, estudios y trabajos que se han publicado en forma de libros y luego muchísima literatura, digamos, de combate, de inmediata a través de Internet, de las páginas web, de Twitter, etcétera. Mencionar eso, que las manifestaciones de mañana no son solo en 40 ciudades españolas, es que desde Melbourne hasta Toronto y desde Washington hasta París habrá manifestaciones en todo el planeta. Cosa, por cierto, que no consiguen ni los israelíes, ni el gobierno de Colombia, ni por supuesto los Abascales y las Le Penes, etcétera. Nadie saldrá nunca a llorar por esos gobiernos criminales ni por los fascistas de cualquier parte del mundo. Nadie. Muchas gracias, ahora sí. Nada. A vosotras y vosotros y muy buenas noches y a vuestra disposición cuando queráis. ¿Vale? Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. A vosotras y a vosotros.